puedan ustedes posteriormente revisarla si tienen alguna duda, ¿sí? Ya se está grabando. Permítanme tantito, déjenme poner mi computadora de respaldo, que estaba abriendo. Bueno, muy bien. Entonces, mientras está abriendo el Teams en la otra computadora, vamos a iniciar. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Bien, ya están viendo ustedes la presentación en PowerPoint, una que dice que en medio tiene un operador que se llama ETSIS. ¿Ya la están viendo? Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Profe. Ok, gracias. Déjenme nada más abrir la sesión en la otra computadora. Bueno, es que luego tarda. Entonces vamos a continuar. Entonces vean, hay un operador también en SQL que se llama el operador ETSIS, ¿sí? Que también normalmente se combina con un query anidado. Esto que está aquí es un query anidado, ¿sí? Muchas veces los queries anidados son más eficientes que un join. Bueno, para comentar, muchas de las veces lo mismo que puedo hacer con un join, lo puedo hacer con queries anidados. La mayoría de las veces, las cosas que puedo hacer con un join, las puedo hacer con queries anidados, ¿sí? Habíamos dicho que dos queries son equivalentes si a la hora de ejecutarse bajo el mismo conjunto de datos regresan el mismo resultado, independientemente de en qué momento se ejecuten, ¿verdad? Siempre están regresando el mismo resultado los queries equivalentes, los que son iguales, digamos, los equivalentes. Entonces son queries, muchas de las veces los queries son equivalentes utilizando joins y utilizando queries anidados. Entonces, aquí la pregunta que surge, ¿cuándo utilizo queries anidados y cuándo utilizo joins? Pues es al gusto o a la facilidad de cada uno. Lo que sí es cierto es que en algunas ocasiones los queries anidados son más eficientes que un join. Aunque también esto depende del optimizador de consultas, del optimizador de queries que tenga el DBMS. Los DBMS tienen un componente que le llaman el optimizador de consultas, el optimizador de queries, que lo que hacen es analizar la consulta que se está haciendo. Eso lo hacen internamente, ¿verdad? Los DBMS. Imagínense, un usuario genera una consulta, la envía al DBMS y el DBMS, entre otras cosas, analiza la manera de ejecutarlo lo más rápido posible esa consulta. Entonces, cada DBMS tiene sus propias estrategias de optimización, ¿sí? Pero la finalidad es de tratar de ejecutarlo lo más rápido posible, ¿sí? La manera de cómo yo lo explico, cómo se ejecuta en query, es conceptual. A lo mejor el optimizador de consultas lo hace de manera muy diferente a cómo yo lo explico, pero la idea es que entendamos cómo procedería conceptualmente la ejecución del query y qué resultado me regresaría. Al final de cuentas, ya sea que yo lo explique de manera conceptual de una forma y el manejador finalmente ejecute la consulta de otra forma, eso no es de relevancia, porque al final de cuentas va a arrojar el DBMS el resultado que yo explico, ¿verdad? O sea, va a ser el mismo.
pero internamente el manejador tiene su propio optimizador de consultas y muchas veces los queries anidados tienen mejor eficiencia que los joins. Pero, si a ustedes les gustan más los joins, adelante, hagan joins, no hay ningún problema. Si así se sienten más cómodos haciendo joins a la hora de resolver una consulta, adelante. Si se sienten más cómodos haciendo queries anidados, adelante. Al final de cuentas, es muy probable que regresen el mismo resultado, ¿verdad? Que sean queries equivalentes, ¿verdad? Ahora, ya como comentario final de los motores, de la parte de optimización de consulta de los motores, en realidad muchas de las veces en la parte de optimización radica la diferencia entre utilizar MySQL o utilizar Oracle o utilizar DB2, ¿sí? Ahí es donde en realidad muchas veces radica el poder de un manejador de base de datos en su optimizador de consultas. Imagínense es como si yo estuviera manejando un Volkswagen que tiene un motorcito pequeño contra un Mustang, vamos a llamarle, ¿verdad? Que tiene un motor más potente. Entonces aquí igual, a lo mejor MySQL, haciendo la analogía, haciendo la analogía, a lo mejor siendo un poquito extremistas, pero para que quede claro, a lo mejor MySQL traería un motor de Volkswagen, no es muy bueno en su optimización, es un poco lento, a comparación del motor de Oracle que trae un motor de Mustang, ¿verdad? Que es más rápido, tiene un optimizador de consultas mucho más potente y eso hace que las consultas sean más rápidas, ¿verdad? Entonces, ahí muchas veces radica la diferencia entre un manejador como MySQL y uno como Oracle en el motor de consultas. Bueno, muy bien. Cierro esta parte, ¿verdad? Porque estarán preguntándose cuándo utilizaré un join y cuándo utilizaré un query anidado. A gusto del cliente, cómo se sientan más a gusto a la hora de ejecutar o a la hora de resolver un query. Al final de cuentas, el manejador va a tratar de optimizarlo con la idea de ejecutar la consulta más rápido, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver al operador exist. Y comentábamos que el operador exist tiene un query anidado. Quiere decir que aquí normalmente hay un select, ¿verdad? Select from, y aquí hay un where, donde se aplica el exist a un query anidado. Entonces, este es el query anidado, ya lo había puesto, ¿sí? Y este es el query externo, ¿verdad? Entonces, normalmente, o casi siempre, el exist va con un query anidado dentro de un externo. Muy bien, el operador es muy sencillo. También le llaman el operador existencial, ¿verdad? El operador que cuantifica la existencialidad de algo, verifica si existe algo. Exist en español significa existe, ¿verdad? Entonces, lo único que va a hacer es, bueno, este operador exist me va a regresar falso o verdadero. Son los dos valores que me regresa. Por eso va asociado a una condición where. Porque lo que hace es verificar algo y me regresa falso o verdadero. Entonces, la condición where ya puede decidir si fue falsa o fue verdadera para seleccionar la tupla que está analizando. Entonces, el exist me regresa dos valores, falso o verdadero. Muy bien. Ahora, ¿cuándo va a regresar verdadero? Fíjense, bueno, vamos a borrar todo. De una vez todo. Si este query me regresa una tabla con al menos una tupla, si el query anidado
me regresa una tabla con al menos una tupla, esto es, el cis es verdadero. Por el contrario, si me regresa una tabla vacía, el query no regresa nada, entonces el cis es falso. Estoy preguntando, ¿existen registros? ¿Existen tuplas? ¿Verdad? Si existe alguna tupla, al menos el cis es verdadero. Pero si no existen, entonces el cis es falso, no existen tuplas, ¿verdad? Entonces, muy sencillito este operador. Muy bien, a ver, ¿alguna duda? Es muy sencillo. Si la tabla regresada por el query interno tiene tuplas, con una que tenga, el cis es verdadero. Pero si la tabla que regresa el query anidado no tiene tuplas, el cis es falso. Bien, dudas, por favor. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Dudas? No, No, profe, profe. de momento todo bien. Muy bien, muy bien. Y voy a aprovechar para ver esto, porque si no, no va a dar tiempo terminar la clase. Luego vamos a ir a ver este cuadro. Habíamos comentado que los queries anidados tienen dos formas de ejecución conceptualmente. Acuérdense, todo lo que yo digo es conceptual. Internamente, a lo mejor ya el manejador lo ejecuta de otra forma, ¿verdad? Debido al optimizador que habíamos comentado. Pero conceptualmente, los queries anidados se pueden ejecutar de dos formas. Lo que llaman queries correlacionados y lo que llaman queries no correlacionados. Lo voy a plantear en el pizarrón para que quede claro. Déjenme pasarme el pizarrón. Entonces hay lo que llaman, a la hora de ejecutar queries anidados, vamos a poner aquí una notita, queries anidados pueden ser de dos tipos. Pueden ser, voy a poner aquí no correlacionados. Y correlacionados. ¿Sí? Ahora, los que hemos visto son no correlacionados hasta ahorita. Ahorita vamos a ver correlacionado, ¿sí? Y vamos a mostrar un ejemplo. Me paso entonces a la presentación. Bien, y vean, aquí en la presentación me está pidiendo que haga un query que dice obtén nombres de proveedor que suministran P2 utilizando el operador exist. Este query ya lo vimos utilizando joins, utilizando el operador in y utilizando el operador equal any. Ahora lo vamos a ver utilizando el operador exist para que vean que entonces hay queries equivalentes, hay queries que se pueden ejecutar de diferente forma y van a arrojar el mismo resultado. Inclusive me lo voy a copiar para acá para que déjenme ver cómo le hago. Copio esto al pizarrón. Muy bien, entonces voy a borrar este último que puse. Este va a ser un ejemplo de correlacionado. Ya habíamos dicho que los demás son no correlacionados y este va a ser un ejemplo de correlacionado. Y ahorita voy a indicar cómo se distingue uno de otro, cuál es la diferencia entre uno y otro. Muy bien. Entonces por aquí voy a ponerlo. ¿Me siguen escuchando?
Sí, profe. Y en ese como que oí que como que se estaba fallando la comunicación. Entonces, ahí está. Y me voy a copiar de una vez el query también para que sea más rápida la explicación. Muy bien, déjenme pasarme para acá. Muy bien. Yo creo que ahí está. Está un poco chueco, pero ahí está. Vean. Este es un query anidado. Lo vemos claramente, ¿verdad? Hay un query dentro de otro query. Y está el operador exist. Vean cómo está la sintaxis del where. Después del where viene exist, porque acuérdense, exist regresa falso o verdadero. Entonces, inmediatamente, si regresa falso o verdadero, el where ya puede decidir si la condición es falsa o verdadera, ¿verdad? Porque pues ya me regresó falso o verdadero. Ahora bien, veamos el query anidado. Entonces, si este me regresa, este query anidado, una tabla con una tupla al menos, una tupla, exist es verdadero. Y entonces la condición where va a ser verdadera y va a seleccionar el registro de la tabla S, en este caso, que estoy analizando. Ahorita vamos a ver cómo procede el query. Entonces, si el where, el exist regresa una tupla, el where es verdadero y se selecciona la tupla de ese. Por el contrario, si este me da falso, el where es falso, es decir, por el contrario, si este me regresa 0 tuplas, me regresa vacía la tabla, el query interno me regresa una tabla vacía, exist es falso y el where no se cumple y no selecciona de ese la tupla que se está analizando. Entonces, muy sencillo. Ahora, ¿cómo se va a ejecutar el query? Anteriormente veíamos en los queries, que en los queries anidados, que primeramente se ejecutaba esta consulta y el resultado se regresaba al query de arriba y este se empezaba a ejecutar y empezaba a analizar tupla por tupla de esta tabla. Y el query anidado se ejecutaba una sola vez. Bien. Cuando procede así, que el query anidado se ejecuta una sola vez y se ejecuta primero, ese es un query no correlacionado. ¿Sí? Otra vuelta, cuando el query anidado se ejecuta primeramente y el resultado de arriba, el resultado lo regresa al query de arriba y se ejecuta una sola vez el query anidado, ese es un query no correlacionado. Pero ahora vamos a contrastarlos contra los queries correlacionados, que tienen una manera de ejecución diferente, lo voy a mostrar. Y ahorita vamos a distinguir cuándo es uno es otro. Vamos a ponerlo. Ahora, cuando el query anidado, se ejecuta por cada tupla de la tabla externa, ¿sí? Ese es un query correlacionado. Entonces, el query anidado se ejecuta varias veces.
y voy a poner aquí entre paréntesis por cada tupla de la tabla del query externo. ¿Sí? Entonces, aquí va a proceder de manera diferente la ejecución del query. Primeramente, lo que hacen los queries correlacionados es verificar la tabla del query externo y se coloca en la primer tupla. Y para esa primer tupla, en este caso es la tabla S, para esa primer tupla se ejecuta el query interno. El query interno me va a regresar una tabla al cual se le va a aplicar el operador exis. Ya vimos que si la tabla tiene registros, exis es verdadero, y si no tiene falso. Si tiene registros, exis es verdadero, y entonces se va a proceder a seleccionar lo de este registro. Muy bien, ya que analizó el primer registro, lo que hace a continuación es pasarse al siguiente registro, a la siguiente tupla de S, y vuelve a ejecutar el query anidado. Y otra vuelta me regresa una tabla vacía o una tabla con registros, con tuplas. Se le aplica el exis y el exis es verdadero, se selecciona la información de la tupla que estoy analizando y si no, continuamos con la siguiente tupla de S. Se coloca en esta tupla y para esa tupla se ejecuta este query. Entonces vean cómo se está ejecutando varias veces el query anidado. En los queries anteriores que vimos, el query anidado se ejecutaba una sola vez y se ejecutaba al inicio. Empezábamos con el query anidado a ejecutar y ese se ejecutaba una sola vez y su resultado se regresaba al query de arriba. Aquí procedemos de manera contraria. ¿Por qué? Porque empezamos a analizar siempre o se empieza a ejecutar siempre con el query externo. Ahora, siempre empieza a ejecutar el query externo. Siempre se coloca en la primer tupla de la tabla del query externo, se coloca aquí, y para esa tupla se procede a hacer el query anidado. Ya una vez que se ejecutó el query anidado, regresa el resultado del query de arriba y se aplica el operador correspondiente. Puede ser un exis o puede ser cualquier otra cosa. Una vez que se decidió si se selecciona información o no de la tupla, de la tabla del query externo, es decir, en este caso de S1, una vez que se decidió si sí o no, se pasa a continuación a la siguiente tupla, a S2. Se pasa a S2 y otra vuelta se ejecuta el query interno. Otra vuelta procede el operador, etcétera, etcétera, ya que se decidió, ahora se hace con S3 el query interno y así por cada tupla del query de la tabla externa. Por cada tupla de la tabla del query externo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces el ejemplo. Yo espero que con esto más o menos tengamos una idea más o menos general de cómo procede, ¿sí? Ahora, vamos a distinguir cuando se ejecuta un query correlacionado y cuándo es un query correlacionado y cuándo
no está correlacionado. ¿Sí? Vamos a verlo aquí a simple vista. Vean, cuando yo tengo en el query interno que hago referencia a un atributo de la tabla que está en el query externo, ese es un query correlacionado. ¿Sí? Ahí en ese query interno estoy haciendo referencia al campo ese número, al campo ese num de la tabla S, pero la tabla S está en el query externo. Entonces, cuando hago referencia a un atributo de la tabla que está en el query externo, ese es un query correlacionado. Cosa que no pasaba, me voy a pasar a las filminas anteriores, cosa que no pasaba en otro tipo de queries. Por ejemplo, aquí vamos a ver este es un query anidado y este es un query no correlacionado. Porque veamos, en el query anidado, nunca, perdón, este no lo vimos y es un poquito diferente. Déjeme ver este, porque aquí nos vamos a confundir un poquito, prefiero ver otro. No, este también es, este es correlacionado. A ver, ahorita ponemos este ejemplo y distinguimos. Este es un query anidado no correlacionado. ¿Por qué no es no correlacionado? Porque en el query interno siempre estoy haciendo referencia a atributos que se refieren a la tabla del query interno. Nunca estoy haciendo referencia a un atributo de la tabla del query externo. Nunca estoy haciendo referencia a algún atributo de ese. ¿Sí? Vean ahí en ese query que estoy mostrando. Nunca estoy haciendo referencia a un atributo de la tabla S. Muy bien, ahora veamos este. Vamos a ver este que había puesto anteriormente. A ver, a ver si me van entendiendo. Este query anidado, ¿estará correlacionado o no? ¿Será un query anidado correlacionado? A ver, analízalo y dígame. ¿Sigue por ahí? Sí, profe. A ver, por favor, alguien que me diga si este ejemplo que se está mostrando es ejemplo de un query correlacionado o no correlacionado. Analicemos. A ver, vamos a ir analizando. Pues sí, ¿no? Porque si te pide ese y el query dice que se agarre de SP, tendría que ser relacionado para sacar el número de ese. A ver, sí, vamos a analizarlo. A ver, este atributo pertenece a esta tabla. Este pertenece a esta, porque no está antecedido de qué tabla. Pero vean, le estoy diciendo que lo tome de la tabla S, pero la tabla S, ¿dónde está? En el query externo. Entonces, inmediatamente que veo que haya un atributo que está en el query anidado, que hace referencia a la tabla del query externo, este ya es correlacionado. Este es un ejemplo de query correlacionado. Entonces, la manera de ejecutar es diferente.
Vamos a regresarnos, ¿verdad? Al query este. Para este query que presentamos aquí, que no es correlacionado, no está correlacionado, este query se ejecuta primeramente. Ese es el que se ejecuta por primera vez y se ejecuta una sola vez. Se ejecuta primero, vamos a ponerle aquí, se ejecuta primero. Se ejecuta primero antes del query externo, es lo primero que se ejecuta el query anidado y se ejecuta una sola vez y se regresa el resultado del query de arriba. Así proceden los queries no correlacionados. Ahora, este que estamos viendo aquí. Este, como está correlacionado, primeramente procede a analizar la primer tupla de ese. Entonces, primeramente se empieza a ejecutar este query. Y por cada tupla se ejecuta el query anidado por cada tupla. Entonces, quiere decir que el query anidado se ejecuta n veces por cada tupla que hay en la tabla externa. Si la tabla en este caso tiene 5 tuplas, el query anidado se va a ejecutar 5 veces, una por cada tupla. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver ya nuestro ejemplo, ¿verdad? Nuestro ejemplo que estamos viendo. Y vamos a ver cómo procede. Muy bien. Entonces veamos. Fíjense, aquí nos pide obtener nombres de proveedores que suministran P sub 2. Este ya lo hemos hecho, pero vean, nada más vamos a analizar qué debería regresarnos. Dice, proveedores que suministran P sub 2. ¿Dónde tengo las partes suministradas en SP? Voy a buscar a P sub 2. Es esta, ¿verdad? Y tengo que ver cuál es el proveedor que la suministra. Veo que a esta la suministra S1, pero quiero el nombre, no quiero el número. Entonces tengo que checar en ese quién es el proveedor 1, S1 y es al azar, ¿verdad? Entonces me regresar parte del resultado al azar. Ahora lo hacemos para la siguiente tupla de P sub 2, que es este. En este caso, el proveedor es S2. Voy a ver quién es S2 y es Jaramillo y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. Ya entendimos qué es lo que nos debe regresar este query, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a seguirlo, vamos a seguir viendo también quién suministra S2, perdón, P2 y es S3 y S3 es Bernal y también es S4 y S4 es Caicedo. ¿Sí? El resultado de este query de los proveedores que suministran P sub 2 debe ser este que acabo de poner aquí, ¿verdad? Ese es el resultado. Salazar, Jaramillo, Bernal y Caicedo. Vamos a ver cómo el query obtiene esos valores y cómo procedería al ser un query correlacionado. Bien, entonces habíamos dicho que en este tipo de queries vamos a empezar con la tabla que está en el query externo. Empezamos con la tabla S y nos colocamos en el primer registro de S. Déjenme mover tantito esto. Muy bien. Lo que pasa es que luego cuando me voy a la parte izquierda, me cambio de ventana, activo por ahí una ventana y se cambia de ventana. Entonces, para que pueda tener espacio. Ahí está. Se coloca en el primer registro de S. ¿Por qué? Porque así procede el query correlacionado.
Veamos que está correlacionado, pero no hemos visto que está correlacionado. Vamos a ver primeramente que sí esté correlacionado. Vean, voy a irme al query interno y estoy viendo que se está haciendo referencia a un atributo de la tabla S que está definido esa tabla en el query externo. Inmediatamente entonces veo que está correlacionado. Estoy haciendo referencia al número de proveedor de la tabla S y la tabla S está en el query externo. Entonces, este es un query correlacionado. Entonces, la manera de cómo se va a proceder, ya habíamos comentado, que nos colocamos, primeramente empezamos a ejecutar el query externo. Y en el query externo dice, empieza a recorrer la tabla S. Y entonces nos colocamos en la primer tupla de S. Para esa tupla se va a ejecutar el query anidado. Pues vamos a ejecutar el query anidado y dice, ve a la tabla SP. ¿Sí? Y selecciona números de proveedor. ¿Sí? Números de proveedor de la tabla SP, donde el número de proveedor de S, ¿cuánto vale el número de proveedor de S en este momento? Vale S1. ¿Estamos de acuerdo? Ese número vale S1 porque en la tabla S, ahorita estoy colocado en la primer tupla y el número de proveedor para esa tupla vale S1. Entonces, esto vale S1. Muy bien. Entonces, ve a la tabla SP y selecciona registros donde el número de proveedor sea igual a S1 y el número de partes sea igual a P2. Entonces, vamos a buscar en SP aquellos registros donde exista S1 P2. Vamos a ver si existe. ¿Existe? Sí, aquí está. Entonces, ese select me regresa una tabla que tiene una tupla. Déjeme ponerlo aquí un poquito más grande esto, porque esto lo voy a estar ocupando varias veces. Entonces, aquí tengo una tabla y el query anidado en ese momento me regresa una tabla que tiene una tupla, la que está marcado en rojo en la tabla SP, ¿sí? Esa tabla que tiene una sola tupla se regresa al query de arriba, se aplica el operador exist. Exist, ¿qué va a hacer? Va a ser verdadero porque tiene al menos una tupla. Existen tuplas en la tabla regresada por el query anidado. Como es verdadero, el where se cumple la condición y de la tupla de S que estoy analizando se selecciona el nombre. ¿Y qué se va a seleccionar? Se va a seleccionar Salazar. Ya obtuvimos el primero que esperamos, ¿verdad? Muy bien, ¿qué procede a continuación? Bueno, lo que procede a continuación es lo siguiente. Nos vamos a pasar a la siguiente tupla de S. A la de S2. Y para esa tupla se va a proceder a hacer el query anidado. Quiere decir que ahora este valor, ¿cuánto va a valer? Va a valer S2. Es decir, dice, ve a la tabla S y verifica cuánto vale el número de proveedor donde estés colocado en S. Y yo estoy colocado en la segunda tupla de S, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el número de proveedor? Vale S2. Entonces dice, ve a SP y busca registros donde exista S2 P2. ¿Existen registros donde existen S2 P2? Sí. Ese registro va a ser el resultado de este, ¿verdad? Va a ser una tabla que va a existir en esa tabla. Quiere decir que en esa tabla hay una tupla. Esa tabla se regresa al query de arriba y aplica el operador exist. Entonces el operador exist
aplica sobre esa tabla que tiene una tupla. ¿Y cómo va a ser? Va a ser verdadero. Como es verdadero, voy a obtener la información que me solicitan, en este caso el nombre, de la tupla donde estoy colocado en ese. Y estoy colocado en la tupla cuyo nombre es Jaramillo y obtengo a Jaramillo. Muy bien, ¿qué va a pasar a continuación? Bueno, ahora voy a resolver el query anidado, pero para la siguiente tupla de S, ¿verdad? Me voy a colocar ahora en S3 y resuelvo el query anidado para S3. Quiere decir que aquí va a valer S3 y voy a buscar en SP registros cuyo valor sea S3P sub 2. Existe este, ¿verdad? Eso es parte del resultado de la tabla, o es el único resultado, es la única tupla que existe en la tabla como resultado del query anidado. Quiere decir que el query anidado me regresa una tabla con una tupla. Se aplica el operador hexis. Como es hexis verdadero, como fue verdadero, obtengo el nombre de la tupla donde estoy colocada en S y obtengo a Bernal. Muy bien. Seguimos en la ejecución del query porque acuérdense que por cada tupla de la tabla externa se ejecuta el query anidado. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a hacerlo con S4. ¿Sí? Quiere decir que ahora aquí el query anidado se ejecuta con S4 P sub 2. Buscamos en SP valores S4 P sub 2. Si existe, ese query anidado me reza una tabla con una tupla. Se aplica hexis es verdadero y quiere decir que como fue verdadero, seleccionamos el nombre de esa tupla que va a ser Caicedo. Vean, ya obtuvimos al menos los que esperamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué procede a continuación? Lo que procede a continuación es que nos vamos a colocar en la siguiente tupla de ese, la última. Para esa tupla se procede a hacer el query anidado, quiere decir que ahora va a valer S5. Vamos a buscar en SP la tupla S5P sub 2. ¿Existe S5P sub 2? En SP no, ¿verdad? Buscamos en SP aquella tupla donde el número de proveedor sea igual a C5 y el número de partes sea igual a P sub 2. No hay ninguna tupla que cumpla la condición. En SP, vean, aquí no hay ninguna tupla S5P sub 2. Bien, entonces el query anidado me reza una tabla con 0 tuplas. Vacía, una tabla vacía. El query anidado no encontró nada y entonces me regresa una tabla vacía con 0 tuplas. Exis aplica sobre esa tabla vacía y ¿cómo va a ser? Perdón, va a ser falsa. Porque acuérdense que cuando no existen tuplas, exis es falso. Como es falso, no selecciono nada de esa tupla. Como ya no hay más tuplas en S, que es la tabla externa, el query anidado correlacionado se deja de ejecutar y ese es el resultado que me regresa, que es el que habíamos esperado, ¿verdad? Salazar, Jaramillo, Bernal y Caicedo. Muy bien. Pues vamos a ejecutarlo. Vamos a proceder a ejecutarlo en el Workbench. Déjenme copiarme esto, a ver si me deja copiar. Ay, ay, ay. No, no sé qué estoy haciendo. Bueno, vamos a ejecutar y ahí lo hacemos otra vuelta. No hay problema. Muy bien, entonces nos conectamos a la base de datos.
A ver, dudas, si tienen dudas antes de proceder. ¿Se puede decir que lo que va después del where en lo que estaba presentando, profe, se puede decir que es como un recorrido de un arreglo? Sí, aquí no hay arreglos, pero sí podríamos decir que sí, que estamos recorriendo la tabla, ¿verdad? Es la tabla en realidad, es la tabla. El arreglo, podríamos pensar, contiene la tabla, ¿verdad? Entonces estamos como recorriendo un arreglo, ¿verdad? Pero acuérdense que eso es conceptual, así es como conceptualmente pensamos que se ejecuta el query, ¿verdad? Pero internamente lo ejecuta a lo mejor de otra forma, pero sí empieza a recorrer la tabla, que sería como el arreglo, y empieza a recorrer posición por posición, ¿verdad? Que en este caso sería tupla por tupla, en el orden en que estemos, en el orden en que esté la tabla, ¿verdad? A ver, no sé si quede clara la respuesta. Podríamos decir que sí, aunque no le llamamos arreglo, son tablas, ¿verdad? Eh, Pensemos que la tabla está en un arreglo. Ajá. sí, lo que intentaba entender es que básicamente pues se recorre la tabla y mediante se cumplen las condiciones con el exist va a dar como resultado los nombres, que es lo que pide ese ejemplo. Exactamente, exactamente. Muy bien, entonces vamos a ir al Workbench y vamos a ejecutar este query. Ya tengo en uso la tabla, la base de datos SP, ¿sí? Todos están viendo, entonces procedo a hacer el query. Habíamos dicho que queremos el nombre de la tabla S. Vamos a poner una condición de this. Bueno, lo voy a poner en minúscula. Me gusta luego ponerlo siempre en mayúscula las palabras reservadas, pero bueno, no hay ningún problema. Aquí puedo poner select. Puedo poner algún campo o puedo poner toda la tupla. En realidad lo que me interesa es saber si va a haber registros o va a haber tuplas en ese query. Y entonces esa tupla puede tener todos los campos, como en este caso estoy estableciendo, puede tener un solo campo. Entonces podemos poner en el query anidado select asterisco, o podemos poner un campo en particular, porque acuérdense que el exist verifica si existen tuplas. Entonces esa tupla puede tener uno o todos los campos, entonces no importa. Generalmente ponen asterisco para indicar que el que sea, que el atributo que queramos recuperar. Lo único que queremos es saber si existen tuplas en ese query anidado. Entonces pondremos aquí from SP. Tenemos la condición de que el campo SNUM sea igual a S.SNUM and PNUM sea igual a P2, ¿verdad? Este es lo que andamos buscando, que es aquellos proveedores que suministran la parte P2. A ver, me está marcando error. ¿Qué me está marcando? Select nombre from S. Me hace falta una S aquí, exist. Era el error que tenía, ¿verdad? Exist lleva una S al final, exist. Muy bien. Ejecutamos el query. Ya está, ¿verdad? Salazar, Jaramillo, Bernal y Caicedo. ¿Sí? Entonces ya podemos distinguir cuándo es un query anidado correlacionado y cuándo es no correlacionado. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, por favor? Porque va a ser lo último que vea de SQL. Vean, es muy importante, ¿verdad? SQL. Les había comentado que en el área de cuando nos dedicamos o somos ingenieros en sistemas computacionales, básicamente hay dos áreas que nos dan de comer. Las bases de datos o los sistemas web. ¿Sí? Programación web, ¿verdad? Son muy demandadas las dos áreas. La parte de base de datos y la parte de programación web. Entonces, podemos dedicarnos a una u otra o ambas, pero si decidimos dedicarnos a base de datos, es muy importante que sepamos SQL. Es más, yo diría que base de datos es más demandada o más básica
que sistemas web, porque todo sistema de información requiere una base de datos. Y no lo contrario, no todo sistema se requiere que esté en web, ¿verdad? Habrá sistemas que no haya necesidad de tenerlos en web. Pero sí todos los sistemas de información requieren bases de datos, ese es un hecho. Entonces, por esa razón, para mí, es mayor demandada el área de base de datos y saber SQL es importantísimo porque entonces vamos a poder manipular nuestras bases de datos, ¿sí? Y vamos a poder hacer sistemas de información que manipulen bases de datos a través de SQL. Entonces, SQL es muy importante, ¿verdad? Al menos nos va a dar de comer los frijolitos y el arrocito, ¿verdad? Ya si queremos una chuletita, un bistecito, pues tenemos que irnos a temas más sofisticados como Big Data, ¿verdad? Como Data Warehouse o como sistemas web más sofisticados, ¿verdad? Pero al menos el saber estas cosas nos permite desarrollar sistemas de información que nos den al menos un salario que nos permita vivir sin preocupaciones, más o menos, ¿verdad? Muy bien. Entonces es importante el área de bases de datos. Bien, ¿alguna duda para ir cerrando ya SQL? ¿Dudas? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, en teoría ya tienen todo para hacer la tarea, ¿sí? Ya tienen todo. Ok. Ya nada más un último comentario. Por ahí creo que no vimos ningún query que se combine con el not, ¿verdad? Por ejemplo, como esto me regresa falso o verdadero, yo lo puedo combinar con un not. Y entonces aquí me regresaría los que no suministran P sub 2. Vean. Entonces el proveedor que no suministra P sub 2 es Aldama. Entonces, este ejemplo que acabo de poner, ¿sí? Lo que quiero mostrarles es que podemos combinar al not, ¿verdad? Con el exist. Muchas veces es común encontrar esto. Que como exist me regresa verdadero o falso, yo puedo negarlo con el operador not, ¿verdad? Y entonces en este caso, vean, simplemente poniendo un not, este query me regresa los proveedores que no suministran P sub 2, que en este caso es Aldama, ¿verdad? Bien, entonces quería mostrarlo para que vean que también podemos aplicar el not junto con este exist, debido a que niego simplemente lo que me regresa el exist, ¿sí? Ok, bien, dudas para ir cerrando ya el tema de SQL. ¿No? Muy bien, si no hay dudas, entonces empezamos la unidad 6, que es álgebra relacional, ¿sí? Déjeme ir por un vasito de agua, que está ando con la boca reseca, entonces permítame un minutito y voy por un vasito de agua, ¿sí? Permítame.
Bueno, ya ando por aquí, ¿sí? Vamos a empezar entonces el último tema, que es álgebra relacional. Bien, habíamos comentado que el modelo relacional surgió allá por los 70s, ¿sí? Ya tiene mucho tiempo que surgió el modelo relacional. Y a la hora de plantearse como modelo, también propusieron un lenguaje para manipular a dicho modelo, al modelo relacional. Pero vean, el lenguaje propuesto no fue SQL. SQL surgió después. SQL yo creo que empezó a surgir como por los 80s, yo creo 80s, ¿sí? Un poquito después, yo creo que unos 5, 8 años después de que se propuso el modelo, empezó a surgir SQL. Pero no fue el lenguaje original propuesto con el modelo, ¿sí? El lenguaje propuesto cuando se propuso el modelo relacional fue una cosa que le llaman el cálculo relacional, ¿sí? Pero debido a que era complejo, porque acuérdense que el modelo relacional tiene un sustento matemático, ¿verdad? Hay un modelo matemático que respalda al modelo relacional, y de igual forma el cálculo relacional era un lenguaje con un sustento matemático, pero complejo, medio complejo, ¿verdad? Vamos a llamarle complejo, no era tan fácil o tan amigable, ¿verdad? El lenguaje. Entonces, tratando de relajar esa situación, de hacerlo un poquito más amigable, propusieron una versión más amigable del cálculo relacional, y el lenguaje que surgió fue lo que llamamos ahora el álgebra relacional. Sí, entonces el álgebra relacional es una versión más amigable del cálculo relacional, y es lo que vamos a ver ahorita, el álgebra relacional. Posteriormente todavía se dieron cuenta que había que proponer lenguajes más amigables, lenguajes de alto nivel, y entonces surgió SQL. Pero quiero aclarar, SQL no es el lenguaje nato, vamos a llamarle, al modelo relacional, no. El lenguaje SQL surgió como una propuesta más comercial, con tintes más comerciales para manipular bases de datos relacionales, pero debido a que es muy amigable, muy potente, se quedó como lenguaje ya comercial y estándar para manipular bases de datos relacionales. Pero vuelvo a repetir, no fue el lenguaje propuesto originalmente con el modelo. El lenguaje propuesto fue cálculo, pero debido a que este era complicado, mejor se propuso el álgebra. Y vamos a ver en qué consiste el álgebra relacional. Yo espero que debido a que ya vimos SQL, álgebra relacional, nos va a ser un poquito más sencillo entenderlo. Muy bien. Ya voy a cerrar esto, ya no necesito Workbench. Muy bien, también puedo borrar esto. Déjenme borrar parte nada más, ¿no? O sea, no necesito borrar todo. Déjenme borrar parte. Esto lo voy a borrar. A lo mejor mantengo las tablas, puede ser que me sirvan. Ahí las mantengo. Muy bien, entonces voy a abrir una presentación de álgebra relacional. Muy bien. Vamos a ver. Dice, el álgebra relacional consiste en un conjunto de operadores de alto nivel que operan sobre relaciones, sobre tablas. Acuérdense que en el modelo relacional a las tablas también se le conoce como relaciones. En realidad es su término formal, relaciones. Entonces hay un conjunto de operadores que operan sobre esas tablas. Dice, cada uno de estos operadores toma una o dos tablas como entrada y producen una nueva tabla.
Entonces, hay operadores del álgebra relacional que me va a permitir operar una sola tabla, pero va a haber operadores que me van a permitir operar dos tablas, ¿sí? Pero al final de cuentas, siempre esos operadores me van a regresar una tabla. Muy bien, ahorita vamos a entender bien esto. Dice, el álgebra relacional está dividido en tres grupos. Podemos clasificar a todos los operadores del álgebra relacional en tres grupos. El primero le llaman el álgebra con operadores tradicionales de conjuntos. Acuérdense que el modelo relacional tiene un sustento matemático y mucho de teoría de conjuntos. Entonces se propusieron una serie de operadores que hacen alusión a los operadores tradicionales de conjuntos, la unión, la intersección, entre algunos, y son operadores que caen dentro del grupo de operadores tradicionales de conjuntos. Otro conjunto de operadores le llaman los operadores relacionales especiales. Son, bueno, tienen cierta particularidad, vamos a llamarle, por eso le llaman especiales. Y hay otro que le llaman el álgebra relacional extendida. ¿Qué quiere decir esto? Originalmente se plantearon nada más estos dos grupos. Estos. Y a esto le llaman el álgebra relacional tradicional. Son los tradicionales. Y son 8 operadores. 4 hay aquí y 4 hay acá. Hay 4 operadores tradicionales de conjuntos y hay 4 operadores especiales. Y esos 4 más 4 nos dan 8 y son lo que llaman el álgebra relacional tradicional. Pero se han propuesto nuevos operadores, otros operadores, ya no son nuevos, se han propuesto otros operadores que no caen dentro de los originales y a esos operadores que no caen dentro de los originales le llaman el álgebra relacional extendida. Y aquí hay como 6, si no mal recuerdo. Quizás haya más, porque hay gente que se empieza a proponer nuevos operadores, ¿sí? Ok. Entonces, los tradicionales son 8. Son los que vamos a ver, los que vamos a ver un poquito más a detalle. Muy bien. Seguimos. Vean, dentro de los operadores tradicionales de conjuntos tenemos a la unión. Déjenme cambiarle el color. Se había dicho que no les gusta mucho utilicemos el rojo, pero en particular se me hace un color, bueno, parecido al rojo, muy resaltante, ¿verdad? Se resalta. Muy bien, entonces, dentro de los operadores tradicionales de conjuntos tenemos a la unión, a la intersección, a la diferencia y al producto cartesiano. Son operadores que hemos utilizado en teoría de conjuntos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos en matemática teoría de conjuntos utilizábamos el operador unión? Y entonces, si recuerdan, había los diagramas de Venn, los famosos diagramas de Venn, ¿se acuerdan? Donde poníamos un cuadrado para representar al universo de los elementos, poníamos circulitos para representar a los conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, y entonces decíamos que la unión de ambos conjuntos eran los elementos que pertenecían a y que también pertenecían a B, ¿verdad? Esta era A unión, bueno, utilizábamos normalmente este operador. A unión B. ¿Sí? Déjenme hacerlo un poquito mejor. A unión B.
¿Sí? ¿Se acuerdan de teoría de conjuntos? Hacíamos eso, pues algo semejante o algo realmente igual vamos a hacer, pero en lugar de tener conjuntos son tablas. Vamos a hacer la unión de tablas. ¿Sí? Entonces vean, ya no voy a poner esto con diagramas de Venn, ya lo voy a poner como con tablitas, ¿verdad? Entonces vean, cuando yo hago una unión de tablas, vamos a pensar en esto. Yo tengo una tabla A y una tabla B, y entonces la unión de dos tablas va a ser todas las tuplas que pertenecen a A más todas las tuplas que pertenecen a B. Y claro, se eliminan duplicados, ¿verdad? Acuérdense que también en teoría de conjuntos, cuando hacíamos la unión de dos conjuntos, si había elementos duplicados, se eliminaban aquellos repetidos y solamente se dejaba una sola vez los repetidos, ¿verdad? O sea, no se eliminan los que están duplicados, simplemente se deja una sola vez, ¿verdad? Todos aquellos elementos repetidos. Igual aquí, todas las tuplas que están repetidas solamente se dejan una sola vez, ¿verdad? Bien, si recordamos, en teoría de conjuntos había el operador intersección. Y el operador intersección, pues era aquellos elementos que pertenecían tanto a A como a B, al conjunto A como al conjunto B. Pues de manera equivalente aquí, la intersección de dos tablas va a ser las tuplas que pertenecen tanto a A como a B. ¿Sí? Aquellas tuplas que estén tanto en la tabla A como en la tabla B va a ser el resultado de la intersección. Y acuérdense que dos tuplas son iguales y las tuplas que son iguales en ambas tablas va a ser lo que va a regresar la intersección. Entonces, aquellas tuplas que son iguales son aquellas tuplas que tienen el mismo valor en todos sus campos. Deben coincidir en todos sus campos que tengan el mismo valor, inclusive en el mismo orden. Deben tener el mismo orden los campos, ¿sí? Si en una tabla aparece campo 1 y campo 2 en ese orden y en la otra aparece campo 2 y campo 1, a pesar de que tengan los mismos campos pero están en orden diferente, los campos o los atributos, esas tablas no son iguales y no pueden aplicar el operador intersección. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante esta reglita, pero deben coincidir tanto en el orden en que aparecen los campos como en sus valores para que se consideren tuplas iguales y entonces el operador intersección las seleccione, ¿verdad? Las que aparecen en ambas tablas. Si recuerdan también en teoría de conjuntos teníamos la diferencia de conjuntos. Podíamos poner el conjunto A menos el conjunto B. ¿Y qué es lo que hacíamos cuando teníamos una diferencia de conjuntos? Bueno, en teoría de conjuntos, cuando hacíamos A menos B, era todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. ¿Sí? Entonces, de manera equivalente, podemos aplicar esto para tablas. Hacer la diferencia de la tabla A menos la tabla B sería todas las tuplas que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Y entonces sería esta parte, ¿verdad? Esquemáticamente ahí tenemos dos tablas, la tabla A y la tabla B. Y entonces todas las tuplas que pertenecen exclusivamente a sería lo que regresaría A menos B, la diferencia, ¿verdad? Estos dos operadores, el unión y el intersección, son conmutativos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la propiedad de conmutatividad de aritmética, que da lo mismo sumar A más B que B más A, es conmutativo, ¿verdad? El orden de los operandos no altera el resultado, ¿verdad? En el caso de la multiplicación decimos, el orden de los operandos no altera el producto, ¿verdad? Muy bien, igual aquí, podemos aplicar conmutatividad a unión e intersección. Da lo mismo hacer A unión B
que B unión A. O da lo mismo hacer A intersección B que B intersección A. Pero el operador de diferencia no es conmutativo. Este no es conmutativo. No es lo mismo hacer A menos B que B menos A. Obvio, ¿verdad? Si yo hago B menos A, el conjunto de tuplas que me va a regresar, si yo hago B menos A, el conjunto de tuplas que me va a regresar va a ser estas. Si hago B menos A. Todas las tuplas que pertenezcan a B, pero que no pertenezcan a A. Entonces, diferencia no es conmutativo. Muy bien, el otro operador es el producto cartesiano, y este ya lo vimos con SQL. Con SQL, cuando yo pongo from tabla 1, tabla 2, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues estoy haciendo un producto cartesiano. ¿Sí? Entonces ese ya lo vimos. ¿Qué es lo que hace el producto cartesiano? Pues combinar todas las tuplas de la tabla A contra todas las tuplas de la tabla B. Y aquí lo vemos en este caso, ¿verdad? Vamos a suponer, tengo la tabla A formado por ABC, la tupla A o el elemento, pensemos que esta tabla tiene un solo campo. Pensemos, un solo campo con los valores A, B y C. Y esta otra tabla tiene también un solo campo con los valores X, Y. Y entonces, ¿qué me va a dar el producto cartesiano? Pues el producto cartesiano va a ser combinar la tupla de A, cada tupla de A con cada tupla de B. Entonces va a combinar A con X, sería este. Después A con Y, ¿sí? Sería esa tupla. Muy bien, perdón. Bueno, A con X, A con Y, ahora B con X sería esta, B con Y sería esta, y finalmente C con X sería esta, y C con Y sería esta, ¿verdad? Bien, ya habíamos dicho que un producto cartesiano tiene como número de tuplas el número de tuplas de A multiplicadas por el número de tuplas de B. Entonces, si en la tabla A hay 3 tuplas y en la tabla B hay 2, 3 por 2 serían 6 tuplas, el resultado del producto cartesiano. Y es lo que hay aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el producto cartesiano. Y esto ya lo vimos, ¿verdad? En SQL. Entonces, estos 4 operadores que son operadores que se utilizan en teoría de conjuntos, son lo que llaman los operadores tradicionales de conjuntos del álgebra relacional. Bien, ¿dudas hasta acá? Dudas, por favor, hasta acá. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver ejemplo. Estamos entendiendo de manera general qué son estos operadores. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿No? Bueno. No, profe. No, profe, ninguna. Seguimos entonces. Ahora, decíamos que el álgebra tradicional tiene 8 operadores. Ya vimos 4. Existen otros 4 operadores que le llaman operadores especiales del álgebra tradicional, ¿verdad? Y esos operadores le llaman la restricción o también le llaman selección. La restricción o la selección. En realidad también le llaman así. El otro es la proyección. El otro es la reunión, que viene a ser un join en realidad. Y por último, la división. ¿Sí? Muy bien. Todos los 3 primeros de alguna manera ya lo vimos en SQL. Tienen su equivalente en SQL. La división es un operador muy interesante, muy bonito, muy potente, que en realidad, bueno, no tiene algo equivalente directamente en SQL. Directamente.
Quiere decir que sí puedo implementar divisiones en SQL, pero a través de varios queries, ¿verdad? De queries anidados. Si yo quiero implementar una división en SQL, tiene que ser a través de queries anidados. Muy bien, pero los otros, digamos, como que los otros operadores, la restricción, la proyección y la reunión, como que sí tienen algo directamente equivalente en SQL. Muy bien, entonces vamos a ver la restricción. La restricción, pues no es más que un where, ¿verdad? Hacer una selección con un where. A una tabla le selecciono ciertas tuplas que cumplan una condición where. ¿Sí? Y entonces esas tuplas que cumplen la condición where es el resultado de la restricción o la selección. Entonces vean aquí, en este ejemplo, las tuplas que están marcadas son las que están cumpliendo la selección where, la condición where, ¿verdad? Y entonces este operador restricción sería semejante a hacer un select asterisco from tabla, una tabla T, la que sea, where una condición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el operador restricción únicamente va a verificar o va a seleccionar tuplas que cumplan la condición, ¿verdad? Y selecciona toda la tupla. Esa es una característica. La restricción o la selección selecciona tuplas completas. Por eso puse select asterisco, porque acuérdense que el asterisco es todos los atributos. Entonces, igual aquí la restricción selecciona tuplas completas que cumplan cierta condición establecida con un operador where. Entonces, es muy parecido o es equivalente a select asterisco from tabla where condición en SQL. Muy bien, la proyección. La proyección me va a permitir seleccionar columnas completas de una tabla. El operador selección me permite seleccionar tuplas y el operador proyección me permite seleccionar columnas. Y entonces este es muy parecido, este operador de proyección que selecciona columnas, es muy parecido a poner select y en lugar de poner asterisco pongo los atributos que yo quiera. No sé, el atributo A1, el atributo A5 y el atributo A7. From tabla, ¿verdad? Sin condición. No ponemos condición. Simplemente estoy seleccionando atributos, columnas de una tabla, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el operador proyección. Seleccionar columnas, toda una columna de cierta tabla, ¿verdad? Sin condición, porque cuando yo aplico una condición, entonces ya estoy seleccionando tuplas y entonces estaría aplicando el operador selección o restricción. ¿Sí? Muy bien, entonces proyección selecciona tuplas completas. Ahora, el operador reunión, en realidad es un join. Bueno, el operador reunión es más general. El join es un caso específico de la reunión. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante. Como lo hemos visto, el operador reunión es un poquito más general. ¿Sí? Traducido reunión al inglés es join, ¿verdad? Así lo traducen. Entonces, en los libros que no estén traducidos, a este operador reunión lo van a ver como un join, porque en realidad es un join de un caso particular del join. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces es un join. Ahorita podemos verlo como que es un join. Muy bien, entonces, ya vimos cómo hacemos un join. Un join es relacionar los elementos de la tabla A con los elementos de la tabla B. Acuérdense que en el modelo relacional, las tablas se relacionan a través de atributos en común. Si yo tengo en la tabla A
un atributo que sea A1 y en la tabla B tengo un atributo también A1 que representen lo mismo, puedo relacionar a esas tablas por medio de ese atributo, ¿verdad? Normalmente podemos verlo como una tabla padre que hereda su atributo a la tabla hijo, ¿verdad? Entonces el padre se relaciona con el hijo a través del atributo heredado, ¿verdad? Porque representan el mismo. El atributo heredado es el mismo que se hereda a la tabla. Entonces podemos verlo de esa manera, que dos tablas se relacionan como una tabla padre y como una tabla hijo porque tienen un atributo en común. Muy bien. Entonces, el join lo que hace es relacionar esas tablas a través del atributo en común. Entonces, vean aquí de manera esquemática, pensemos en estas dos tablas. El atributo en común, ¿cuál sería? El B. ¿Sí? Bueno, ya vimos la tabla, voy a ponerle, pues, no necesariamente nombre. Esta es la tabla A y esta es la tabla B. Y entonces A con B se relacionan a través de este atributo. Entonces el join me va a relacionar tuplas que tengan el mismo valor en el atributo en común. Entonces me va a relacionar esta tupla con esta porque tienen el mismo valor, ¿verdad? Entonces me daría A1, B1, C1, este. Déjeme hacerlo más grande porque no puedo. Déjeme hacerlo un poquito más grande esto. Permítame. Porque luego no puedo escribir. La fineza del lápiz no es muy buena. Pues déjenme hacerlo más grande para que quede más claro. Ok. Entonces vemos que esta tabla A con esta tabla B se relacionan a través de este atributo. Entonces, este va a estar relacionado con este, ¿verdad? Y entonces va a agarrar toda esta tupla y la va a combinar con esta, ¿verdad? Y entonces me va a dar A1, B1, C1. El atributo que está repetido, que en este caso es B1, ¿sí? Lo va a dejar solamente una vez. Muy bien, después, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a combinar este. Ya ese ya no tiene ninguna otra combinación, ¿verdad? Ahí ese ya no se combina con ninguno aquí, ¿verdad? Porque ya no tiene B1 esa tabla. Pero va a combinar después este con este, ¿verdad? Porque tienen el mismo valor en el atributo de B, ¿verdad? De B1. Entonces sería A2, B1, C1. A la hora de combinar esta tupla con esta y eliminar el duplicado. Muy bien. Después combinaría esta con esta, ¿verdad? Porque tienen igual valor en B2. Entonces sería A3, B2, C2. Muy bien. Como ya no hay más valores que combinar, pues simplemente sería ese el resultado, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda? Es un join, y eso ya lo vimos en SQL, ¿verdad? Es un join, prácticamente es un join. Bien. Aquí puse producto cartesiano, este es un error, no sé por qué puse producto cartesiano, no entiendo por qué ahí puse un producto cartesiano, este no es un producto cartesiano, este es el resultado de hacer este join, esto está mal, ¿sí? Muy bien. Ahora, la división es un poquito más complicada, pero voy a tratar nada más de ejemplificar la idea general de una división, y ya después vemos cómo se ejecuta una división. La división requiere o se aplica con dos tablas. Bien, hago un paréntesis. Al inicio de la presentación veíamos que había operadores que aplicaban sobre una tabla y había operadores que aplicaban sobre dos tablas. Entonces, regresándome un poquito a ese comentario,
la selección, ¿sí? Esta. Sí, permítame. La selección aplica sobre una tabla. No necesito dos tablas. Simplemente le indico la tabla al cual le vamos a seleccionar registros, tuplas. Entonces aplica sobre una tabla. La proyección también es un operador que aplica sobre una tabla. Simplemente le indico la tabla a la cual le voy a seleccionar columnas. Es muy comúnmente que se diga proyectar columnas. En lugar de seleccionar columnas, decimos proyectar columnas. Entonces, el operador de proyección nada más requiere que le indique una sola tabla a la cual le voy a proyectar columnas. El join necesita dos tablas. Necesito checar una tabla 1, con qué tabla 2 se va a relacionar. Muy bien, la división es un operador también que requiere dos tablas. Y entonces el operador división se aplica sobre dos tablas, pero hay condiciones que necesito cumplir. Una de las condiciones, ya me moví, una de las condiciones es que una de las tablas debe ser vista. Digo vista porque no es necesario, debe ser vista conceptualmente como una tabla que tiene dos campos, ¿sí? Y otra tabla que tiene un solo campo. Entonces, vean, esta tabla tiene dos campos y esta tabla tiene un solo campo. Vamos a llamarle a esta la tabla B, A, y a esta la tabla B. Entonces, estoy haciendo A entre B. Y esquemáticamente se especifica así o no, de manera de notación, una división la pongo como lo acabo de escribir, A divide a B. Entonces, aquí A se requiere que sea vista como una tabla formada por dos campos y B se requiere que sea vista como una tabla formada por un solo campo. Para fines ahorita de entender, A debe ser binaria de dos campos, dos atributos, y B debe ser vista como una tabla unaria de un solo campo. Y entonces solamente así puedo hacer la división cuando cumplo esa condición de que A sea binaria y B sea unaria, puedo hacer la división, pero, bueno, parcialmente, pero el atributo de B debe estar contenido o debe estar presente en el atributo de A. Entonces son dos condiciones que debo cumplir. A debe ser binaria y B debe ser unaria. Y la segunda condición es que el atributo que existe en B debe existir forzosamente en A para que pueda hacer la división. Si no se cumplen esas dos condiciones, no puedo hacer la división tradicional. Porque hay una división, hay otro operador división que le llaman la división generalizada, donde estas dos condiciones que acabo de decir no necesariamente se cumplen, pero esa es harina de otro costal, ¿sí? Ahorita nos estamos enfocando en los operadores tradicionales, como están planteados originalmente. Entonces, la división originalmente fue planteada, como acabo de comentar, entre una tabla binaria y una tabla unaria, y el campo de la tabla unaria debe existir en la tabla binaria. ¿Sí? Muy bien. No voy a entrar en detalles ahorita aquí de cómo procede. Mejor me voy a dejar esto para la siguiente, más adelante cuando veamos cómo aplicar la división, ¿sí? Con más detalle, pero ya más o menos vimos que hay restricciones, ¿sí? Ah, bueno, nada más como comentario, se me está pasando aquí. Si yo hago A
entre B, ¿sí? Esta es la tabla A y esta es la tabla B. Y vamos a suponer que este es el atributo, así le llamamos 1A y 2A. Entonces ya dijimos que el de la tabla que tiene un solo campo debe contener o debe estar presente en ambas tablas, ¿verdad? ¿Y el resultado cuál va a ser? El resultado va a ser el atributo que no es común. Vean ahí, A tiene el atributo que le estoy llamando 1A y 2A, así le estoy llamando. Y B tiene el atributo 2A, entonces 2A está incluido en A. Entonces, ¿cuál es el resultado de la división? El que no es común. El que no es común es el atributo llamado 1A. Entonces, la división me va a regresar una tabla que tiene un solo atributo, que es el que no es común a ambas tablas, ¿sí? Ese sería el resultado de la división. Muy bien. Lo vamos a ver más a detalle, la división. Simplemente estamos bosquejando los operadores. Ok. Vamos a entrar más a detalle. Y vamos a entrar a ver lo que llaman vamos a ver con más detalle a los operadores tradicionales de conjunto, a la unión, a la intersección, a la diferencia y a producto cartesiano. Y para estos operadores que vamos a ver, vamos a suponer que tenemos estas dos tablas. Y bueno, las voy a copiar. Las voy a copiar al pizarrón. Entonces déjenme, ya esto creo que ya no lo voy a necesitar finalmente. Voy a utilizar las tablas que están ahí y me las voy a copiar. Déjenme ver aquí cómo lo hago para copiar esto. Permítame tantito. A ver si... Permítame, ¿sí? Ahí está. No lo copió. Déjenme ver qué está pasando. Copiar. Ahí está, ahora sí ya lo copié. Nos copiamos la otra tabla también. Vamos a ver, aquí está, creo que ya está. Copiar y la ponemos acá. Sí, sí es la... Muy bien. Entonces, esta es la tabla A y esta es la tabla B. Muy bien. Vamos a otra vuelta a la filmina. Ya, dice, para los ejemplos que vamos a considerar, consideremos estas dos tablas, la tabla A y la tabla B, vean, tienen los mismos atributos, ¿verdad? Es la misma tabla, pensemos, tiene la misma estructura, pero a una tabla le llamamos A y a otra tabla le llamamos B. Son tablas diferentes con la misma estructura, ¿verdad? Tienen los mismos atributos y en el mismo orden. Lo que tienen diferente son las tuplas. Bueno, hay una tupla en común, ¿verdad? La de S1, vean la tupla cuyo número de proveedores S1 es la misma en ambas tablas y las otras son diferentes, ¿verdad? Estas, a pesar de que son dos tablas muy sencillitas, me van a permitir explicar los operadores tradicionales de conjuntos. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la unión. Bueno, antes hay una reglita. Hay una reglita que en el álgebra tradicional se debe cumplir para estos operadores que vamos a mencionar. Dice,
una reglita es que para los operadores unión, intersección y diferencia, se debe cumplir que las tablas sean compatibles a la unión, con la unión, así se llama esta reglita. Para poder hacer uniones, intersecciones y diferencias, las tablas a operar deben cumplir que sean compatibles con la unión. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, vamos a evitar ahí el comentario que está ahí, vamos a ponerlo de manera más sencilla, deben cumplir que las tablas tengan los mismos campos, ¿sí? Y en el mismo orden. Vean, aquí la tabla A y la tabla B tienen los mismos campos y están en el mismo orden. Si no tuvieran los mismos campos, no se puede hacer la unión. Por ejemplo, si aquí existiera un campo que no se fuera el atributo teléfono, teléfono no existiría aquí, ¿verdad? Entonces no se puede operar. No se puede hacer la unión de estas tablas porque teléfono no está en ambas tablas. Entonces, los atributos de ambas tablas deben aparecer, deben ser iguales y deben aparecer en el mismo orden. Si, por ejemplo, yo tengo intercambiado estos dos, ciudad aparece como tercera posición, perdón, estatus aparece como tercera posición y ciudad aparece como cuarta posición en la tabla A. Y en la tabla B, ciudad aparece en la tercera posición y estatus aparece en la cuarta, es decir, en una están invertidos, también no se puede hacer la unión. Tienen que cumplir esa condición. Que existan los mismos atributos en ambas tablas y en el mismo orden. También no se vale, bueno, esto es obvio que deben existir los mismos atributos, no se vale que esta tabla tenga más atributos, que una tenga 5 y la otra tenga 4. No, no se vale. No se puede hacer la unión. No se puede en el álgebra tradicional, porque en el álgebra relacional extendida hay un operador unión que sí permite esto, pero no lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces estamos enfocando al álgebra tradicional y en el álgebra tradicional se debe cumplir estas reglitas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, no se puede porque lo que vamos a hacer con la unión es unir ambas tablas, ¿verdad? Para que me genere una nueva tabla que sea la unión de ambas tablas. Y si una tabla tiene más que otras, imagínense con una tablita, tiene más atributos que otra, a la hora de unirlo, pues me quedaría algo así, ¿verdad? ¿Sí? Como que la tabla estaría con una parte, sin una parte, entonces no puedo unir las tablas, ¿verdad? Porque estaría como chueca la tabla que estaría siendo resultado. Entonces, para que se pueda hacer, ambas tablas deben tener igual número de campos y para que me genere una tabla con igual número de campos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, debemos cumplir que para que las tablas se puedan operar, la unión, la intersección y la diferencia deben ser compatibles a la unión. Bien, veamos el operador unión. Bien, vamos a hacerlo aquí. El operador unión, hay dos notaciones. Hay una notación que le llaman la notación textual de texto, textual. Y hay otra notación que le llaman la notación formal o matemática.
Son dos notaciones. ¿Sí? Yo voy a mostrar la textual. Es más fácil de entender. La notación matemática, pues a veces se ve un poquito complicada, ¿verdad? Mm, Se ve más, ¿cómo será? Menos fácil de entender, ¿verdad? Entonces, por eso utilizo la notación textual. Muy bien. Ahora, la notación textual para establecer una unión. Ay, caray, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? Ahí está. La notación textual para establecer una unión es utilizar la palabra unión. Entonces yo voy a poner A unión B para establecer una unión. Entonces debemos checar que las tablas que voy a operar cumplen, que sean compatibles a la unión. Sí, ¿verdad? A y B cumplen que sean compatibles a la unión porque tanto A como B tienen los mismos atributos y en el mismo orden. ¿Qué me va a dar A unión B? Todas las tuplas que pertenecen a A más todas las tuplas que pertenecen a B y eliminando el repetido. Entonces, este y este están repetidos, ¿verdad? Entonces solamente me lo va a dejar una sola vez. Lo voy a poner así, ¿verdad? Me va a generar tres tuplas. La tupla de S1 con toda su información, ya no lo voy a poner. La tupla de S4 con toda su información. S1 ya no lo vuelvo a repetir, porque ya lo puse. Y la tupla de S2 con todos sus atributos, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería A unión B. Lo vemos aquí. Ya no repetimos a ese 1, simplemente lo ponemos una sola vez. ¿Queda claro la unión? Sí, profe. La intersección es muy semejante, ¿verdad? La intersección, pues va a ser bueno, es semejante en sintaxis, pero la intersección únicamente me regresa a las tuplas que pertenecen a ambas tablas, ¿verdad? Entonces vean, aquí, perdón, aquí estoy con esta pluma del pizarrón, muy bien. Aquí lo que va a ser la intersección que va a estar denotada por la palabra intersect, A intersect B, este es el operador de intersección, me va a dar las tuplas que pertenecen tanto a como a B. ¿Cuáles las tuplas que pertenecen tanto a como a B? Pues únicamente la de S1, ¿verdad? Porque S1 es la que está repetido tanto en A como en B, ¿verdad? Pues vean, A intersección B, bueno, aquí lo puse en español, ¿verdad? Intersección. En inglés sería intersect, la palabra, ¿verdad? El operador intersect. Entonces, A intersección B me da la tupla que pertenece a tanto A como a B y sería la tupla de S1. Ok, muy bien. Seguimos con el siguiente, es muy sencillo, ¿verdad? La diferencia. La diferencia se va a denotar por la palabra minus. A minus B. Muy bien. A minus B, ¿qué sería? Las tuplas que están en A, pero que no están en B. Y la única tupla que está en A, pero que no está en B, es ese 4, ¿verdad? Me daría ese 4 con todos sus valores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las tuplas que están en A, pero que no están en B. Esta tupla está también en B, entonces la eliminamos, ¿verdad?
¿Y qué me queda nada más? S4. S4 no está en B y entonces es el resultado de A minus B, ¿verdad? Muy bien, veamos. Aquí tenemos esto, ¿verdad? A minus B me da S4. Y habíamos dicho que la diferencia no es conmutativa. Es decir, si ahora yo hago B minus A, ¿sí? Esto me va a dar las tuplas que pertenecen a B, pero que no pertenecen a A. Entonces, esta tupla que está en B, no la voy a considerar porque ya está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a dar B menos A? Me va a dar únicamente la tupla de S2 y aquí todos sus atributos, ¿verdad? Ya no pongo todos los atributos por cuestión de tiempo. Entonces, B menos A me va a dar la tupla relacionada a S2. Muy bien, ¿dudas, por favor? Ya estamos acabando la clase. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? No, profe, por el No, momento. profe. No, profe. Muy bien, muy bien. Ahora, nos vamos a tener que ver el lunes. Quiero terminar el lunes el tema del álgebra relacional, pero ya voy a dejar una práctica el día de hoy, ¿sí? Relacionado a álgebra relacional. Ahí van a ver qué es lo que dejo, ¿verdad? Inclusive todavía tengo que pensarla. ¿Qué es lo que voy a dejar? ¿Por qué? Porque ahorita no conozco ningún manejador, ningún evaluador de expresiones de álgebra relacional. Les decía que yo dejé de dar la materia mucho tiempo. Estos temas tienen como 10 años que no los veo, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, yo tenía un evaluador de álgebra relacional que había dejado en algunos cursos, lo íbamos depurando, pero lo perdí, no lo tengo, ¿verdad? Y no he visto ninguno en la red, no he visto, a lo mejor se los dejo como tarea, como práctica, que investiguen si hay algún evaluador de álgebra relacional para que pudiéramos practicar esto. Entonces, lamentablemente, ahorita, hasta donde yo conozco, no hay manera de probar esto en la computadora, tiene que ser en papel. Inclusive le pregunté a otros maestros que han dado la materia en semestres anteriores y me dicen igual que no conocen ningún evaluador de expresiones de álgebra relacional y lo único que hacen es verlo teóricamente, ¿verdad? Y algunas veces nada más lo dejan como investigar, me decían que no llegan a ver la unidad, que simplemente dejan investigar. Yo estoy tratando de que al menos les explique los operadores, ¿verdad? Pero no conocen ningún evaluador. Yo también me di a la tarea de buscar uno rápidamente y no encontré uno que se pareciera a la sintaxis que yo estoy mostrando, ¿verdad? Por ahí encontré uno, pero una sintaxis diferente, etcétera. Entonces preferí no utilizarlo. Algunas veces les digo que dejo esto como proyecto final, que hagan un evaluador de expresiones de álgebra relacional, pero ahorita ya no hay tiempo, etcétera, etcétera, ya no hay tiempo. Entonces simplemente vamos a dejar una práctica, todavía no la defino bien, donde me investiguen algunas cosas de álgebra relacional. La siguiente clase termino de explicar los operadores, vemos unos ejemplos y terminaríamos el curso. Para esto, el lunes yo quiero terminar el curso, ¿sí? El lunes es la última clase. Ya les dejaría para que hagan la práctica de álgebra relacional. Yo espero tener ya tengo calificaciones de la unidad 2. Ahorita ya no me da tiempo verlas, porque creo que no se las he dado a conocer, ¿verdad? La unidad 2. Tampoco de la 1, De la 1. A ver, ¿tienen tiempo ahorita? Porque ya son casi las 9. ¿Tienen tiempo para que las muestre? ¿O el lunes las muestro? Ustedes díganme. Yo tengo tiempo. Pues yo sí tengo tiempo. Igual, yo tengo Alguien que no tenga tiempo. Ok, las muestro entonces, ¿sí? Las voy a mostrar. Todavía estoy compartiendo, creo que no, ¿verdad? Ahorita las voy a mostrar de una vez.
de la unidad 1 y la unidad 2. Perdón, pensé que ya les había dado a conocer de la unidad 1. Bien, voy a mostrar las dos unidades, ¿sí? De una vez, ahí en la hoja de cálculo. Se van a ver las dos calificaciones de las dos unidades. Ahí va. Muy bien. Ahí están, ¿verdad? ¿Quieren que lo haga más grande, un poquito más grande para que se vea con más detalle? Voy a hacer un poquito más grande. Ahorita me bajo para que se vean los que no alcanzan a verse. En la parte de abajo ahorita lo bajo. Ahí están. Si alguien tiene dudas, por favor, me envía un mensajito y nos ponemos de acuerdo para aclarar su duda, ¿verdad? Respecto a su calificación. Lo La que segunda está... fue los modelados ¿Perdón? ER. ¿Perdón? La segunda unidad fue de los modelados de entidad-relación, ¿verdad? Exactamente, sí. Son los modelos ER. Sí. Bien, voy a bajarme a los siguientes renglones. Creo que hasta aquí era. Vean, estoy viendo, ¿verdad? A veces hasta que, bueno, pongo un poquito más de atención, veo que las gentes que no aprobaron la unidad 2 es porque no entregaron una actividad. Vean lo importante que es entregar las actividades. Por una que no entregaron, pues ya no aprobaron la unidad, ¿verdad? Ok, me voy a pasar a los registros de abajo, a los renglones de abajo. Me paso. Ya son todos. Muy bien, entonces recuerden que vamos a sacar promedio, ¿verdad? De todas las unidades. Y si aprueban el curso a pesar de deberme unidades, no hay problema, ¿verdad? Quedamos así, ¿verdad? Que si sacábamos el promedio de las 6 unidades y ustedes aprobaban y aún así debían unidades, pues no había problema, ¿verdad? Quedamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, no, digamos que los que están en ahorita que no han aprobado una unidad, pues no nos preocupemos mucho, ¿verdad? Simplemente espero que hayan cumplido con las actividades que he dejado y